Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver otras leyes o otros principios que no están dentro del campo de las leyes de Mendel, ¿sí? Son situaciones externas las cuales también ayudan a explicar, ¿no es cierto?, cómo se produce básicamente esta situación de la transmisión de los caracteres hereditarios. En este caso vamos a ver lo que es la codominancia, ¿no? De algunos factores. ¿Alguien qué entiende de esta palabrita codominancia? Desde ahí partamos. A ver, hagan un poquito el análisis. Codominancia, codominio. ¿Qué significa? Algún gen que domine. No. Ya vemos que hay gen dominante y genes recesivos, ¿no? Pero estoy diciendo codominancia. Listen sería como intermedio, algo intermedio. Ni Ya, tanto domina de un lado ni tanto del otro. Es intermedio. ya. Muy bien, ¿no es cierto? Algo tiene la relación lo que dice el señor Betancourt. Codominancia significa que ciertos caracteres se manifiestan de igual manera. ¿Sí? Entonces, imagínense que vamos a hablar de la coloración. ¿Sí? Vemos que en las leyes de Mendel, en las principales, ¿no es cierto? Había o sea un color amarillo o sea el color verde, ¿no es cierto? Cualquiera de estos podría dominar. En cambio, en esta codominancia vamos a ver que simplemente estos colores se pueden mezclar. ¿Sí? Un ejemplo les pongo. Mezclamos una gallina de color negro con una gallina de color blanco. ¿Sí? Si nos vamos a las leyes de Mendel, ¿no es cierto? Saldría tal vez gallinas blancas, gallinas negras, ¿no es cierto? Pero en este caso, ustedes se han de haber visto gallinas que tienen negro con blanco. ¿Sí? Se han de haber visto, ¿no es cierto? No hay en mayores proporciones, sino que tiene manchitas negras, manchitas blancas. O tal vez en las flores, han de haber visto, hay flores en los claveles que es blanco, pero tiene coloración roja, coloración azul, coloración amarilla, ¿no es cierto? Eso viene a ser la codominancia, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, esta situación. Señorita Chalapú, ¿me ayuda con la lectura de la página 82, por favor? Ya. Leyes y principios no mendelianos. No todo lo que se hereda puede ser explicado por las tres leyes de Mendel, como veremos a continuación. Alelos múltiples y codominancia de los genes. Cuando para una misma característica hay varios fenotipos posibles, se habla de alelos múltiples, como con el caso del color de ojos en los humanos. Estos pueden ser castaño oscuro, castaño claro, verdes, azules y hasta violetas. Otro ejemplo es el que proviene de la herencia sanguínea en los humanos. Los glóbulos rojos de la sangre tienen varios anticuerpos en su membrana plasmática, cuya misión es reconocer antígenos que no pertenecen a su misma sangre y destruirlos. La presencia de estos anticuerpos se origina en alelos múltiples que hacen que la sangre se clasifique en varios grupos, como el grupo ABO y el factor RH. Ya está ahí nomás, muy amable. Vean, entonces, vean aquí, vamos a ver, ¿no? Como les decía, y habla básicamente de este grupo sanguíneo, ¿no? Pero antes vamos a entender prácticamente qué es la codominancia. Un ratito. Listo. Vean,
Bueno, aquí les decía, ¿no? ¿Qué es la codominancia? Vean, tenemos aquí estos alelos, que son características, ¿no? Entonces, color negro, color blanco, ¿sí? Entonces tenemos un individuo, ¿no es cierto? En el cual los dos colores van mezclados, en este caso, color negro y color blanco, en este caso, si hablamos de ganado vacuno, ¿no? Pero ¿qué es la codominancia? Vean, es la situación en que dos alelos diferentes están presentes dentro de un genotipo y ambos son expresados. Se dice también que es un estado en el que el gen se expresa su característica en el heterocigoto, de modo equivalente a su par. ¿Ya qué significa esto? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las leyes de Mendel, cuál se representaba? ¿El color amarillo o el color verde? ¿No es cierto? Sí. En cambio aquí, los dos colores se hacen visibles, se hacen presentes. ¿Sí? Vean, entonces es la codominancia en la cual no hay ni genes dominantes ni genes recesivos, sino que simplemente estos dos genes vienen a ser dominantes. No sé si ustedes han visto en las razas, en este de perros husky, ¿sí? Se presenta bastante esto de la codominancia, especialmente en los ojos. Esta raza de perros, algunos perritos presentan un ojo café y un ojo azul. No sé si se han fijado a veces en la calle de esta raza, vean. Entonces ahí, tanto el gen de color ojos cafés como el gen de color azul se hacen presentes, ¿sí? Vean, no es ni azul ni es café, ¿no? Entonces prácticamente eso viene a ser la codominancia. Vean aquí lo que les decía de las gallinas, ¿no? Tenemos una gallina negra, una gallina blanca. Vean cómo se presenta, ¿no? Sí, con los dos colores. Pero en esto, ¿dónde se ve más factible? Vean, aquí también tenemos otra, ¿no? Que se llama resultado en la descendencia de tipo mosaico. Vean, tenemos una gallina de color negro, un gallo de color blanco y vean cómo es el descendente, ¿no? Entonces, los dos colores se hacen presente en el nuevo individuo. Vean en este caso de estas orquídeas, de igual manera, ¿no? De una flor blanca a una flor roja, vean cómo se presenta en este caso la orquídea. Pero les decía, ¿dónde se va o se ve más este tipo de codominancia? En el, o mejor dicho, en la sangre, ¿no? Ustedes saben que en la sangre tenemos dos factores, factor RH positivo y factor RH negativo. Pero dentro de estas tenemos la ¿cómo les puedo decir? La sangre tipo A, la sangre tipo B y la sangre tipo O. Generalmente la sangre tipo O es de carácter universal. La sangre tipo A y tipo B son ya casos más específicos, ¿no? Pero dentro de estos también tenemos factor positivo y factor negativo. Vean, ¿dónde fue que se descubrió este tipo de antígenos, ¿no? Que se denomina factor Reus. Fue por el doctor Landes en 1940. Y esto se le estudió en este monito, ¿sí? El, menor, el mono rhesus, ¿sí? Macacus rexus. Por eso sale el factor RH, ¿sí? Entonces, ¿qué se define como factor RH? Es una proteína que tienen los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, esta proteína ayuda a identificar, ¿no es cierto? Básicamente, ¿cómo les puedo decir? ¿Qué tipo de sangre tenemos nosotros en el cuerpo? ¿Sí? Esta proteína básicamente ayuda a identificar esto, ¿no? Entonces, vean, es muy importante. Dentro de estos, ustedes saben que dentro de nuestro sistema de defensa tenemos los antígenos. Esos antígenos reaccionan básicamente frente a ciertas partes de la sangre, ¿no? Entonces ahí vemos si es que es RH positivo o RH negativo. Sí, vean, ¿por qué es importante estudiar esto? ¿Alguien sabe? Aquí les pongo, por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿no? En otros países sí se hace cuando una pareja se va a casar pruebas de sangre, ¿sí?
Aquí en el Ecuador no se hace, pero se debería hacer, ¿no? Por este factor también, no solamente por las enfermedades que se pueden presentar, enfermedades hereditarias, sino por este factor de la sangre, ¿no? En la cual implica mucho en la maternidad de una mujer, ¿sí? Cuando los factores de sangre no son iguales, el, el descendiente puede hasta fallecer, porque hay un choque, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que hay este complejo antígeno-anticuerpo en el cual nuestro organismo ve que ese tipo de sangre ¿no es cierto? Que ¿cómo les puedo decir? Igual a la de la madre y comienza a ver esta lucha, ¿no? Muchas de las veces se tiene que hacer unas transfusiones de sangre para tratar de mantener ese embarazo. Por eso les decía que es muy importante esto de saber el tipo de sangre que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Sí? Es muy importante esta situación, inclusive para las transfusiones de sangre. Ustedes saben que no se puede colocar cualquier tipo de sangre en las personas, ¿no? Obviamente en el grupo universal, bueno, sí, pero ahí los otros, como les digo, hay esta lucha antígeno-anticuerpo, ¿no? Cuando ustedes colocan una sangre que no pertenece a su grupo, vienen los antígenos, ¿no es cierto? Y vienen también los anticuerpos y comienzan a luchar, comienzan a destruir esos glóbulos rojos. Por eso es muy importante saber qué factor de sangre nosotros somos, ¿no? Vean, bien, aquí tenemos, ¿no es cierto?, cómo podemos saber si es que es positivo y que es negativo, ¿no? Hay unos antígenos, hay unos dispositivos en los cuales se coloca una gotita en la sangre. Cuando la sangre se aglutina, nos indica que es RH positivo. Cuando la sangre no se aglutina, ¿sí? Simplemente sabemos que es RH negativo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos padre RH positivo, ¿no es cierto? Madre RH positivo. Y vean, aquí tenemos más o menos las posibles combinaciones que pueden tener los hijos, ¿no? Vean, con el padre es RH positivo, madre RH negativo, ¿no es cierto? Vean, puede darse tres hijos, ¿no es cierto? Con factor RH positivo y un hijo con factor RH negativo, ¿sí? Entonces, esta proteína que les digo, básicamente que se encuentra en los glóbulos rojos, ¿sí? Es un antígeno que ayuda, ¿no es cierto?, a este factor. Vean, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Grupo A, grupo B, grupo AB, ¿sí? Y el grupo O. Entonces, vean, hay personas que pueden tener este tipo de sangre, ¿sí? Grupo A, grupo AB, este AB y el grupo O, que la mayoría de personas somos, ¿no? Entonces aquí pueden ver que tienen el antígeno A, antígeno AB y aquí no tiene ningún antígeno, ¿sí? Por eso este es un donador universal, ¿sí? Entonces, si tiene un antígeno A, tiene un anticuerpo anti-B y viceversa, acá no, B, anti-B. Entonces, ¿cuáles son los que pueden recibir muchas de las veces sangre? Vean, son el grupo AB y el grupo O, ¿sí? Porque estos no tienen ningún anticuerpo, ¿sí? Vean, les ponen este tipo de sangre. Cuando hay los anticuerpos, comienzan a destruir los glóbulos rojos. Vean, aquí tenemos otro esquema, ¿no? Cómo se puede producir las diferentes combinaciones. Profe, Sí, dime nomás. ¿cuál es el tipo de sangre rara que no hay en la mayoría de la población? El que es más rara son los grupos B. Pero del grupo A, del grupo B, los más raros son los negativos. Sí, dígame, señorita Delgado. La sangre dorada. ¿Perdón? Y la sangre dorada, como se le conoce. Sabes que no he oído eso, sinceramente. En ese término sí no he oído. ¿Para qué te voy a ser sincero? Sangre dorada. Simplemente cuando vemos aquí son Es los... un, Dígame, es un señorita. tipo de sangre que se le conoce como RH nulo. Bueno, ya voy a hacer la investigación, pero no lo he oído sinceramente.
Pero bueno, eso les digo, los 4 grupos principales son esos, ¿no? ¿Sí? Entonces vean, básicamente el factor RH también es muy importante. Saber si es que es positivo, saber si es que es negativo. Los positivos son más fáciles, ¿no? En caso de algún accidente. En caso de los negativos son los más difíciles inclusive de encontrar. ¿Sí? ¿Por qué? Por esta presencia de anticuerpos, como les digo, que luchan, ¿no es cierto?, contra los antígenos. ¿Sí? Entonces es muy difícil de encontrar. No sé si tienen aquí alguna otra pregunta, por favor. No. Bueno, vamos a ver también otro factor que encontramos dentro de la sangre. ¿Sí? Que es esto de la dominancia incompleta. ¿Sí? Vean, ¿qué es la dominancia incompleta? Básicamente es una condición en la cual el alelo es dominante sobre el otro. Vean, en este caso, ¿no es cierto? Si una planta roja se cruza con una planta de flores blanca, los hijos, los descendientes, van a ser de color rosa, ¿no? Es lo que vimos también en la primera ley de Mendel, ¿sí? Como caso excepcional, ¿sí? ¿Me ayuda con la lectura, señorita Vargas, de la página número 84? Dominancia. Dominancia incompleta. En la naturaleza también se da el caso de seres que heredan un fenotipo intermedio entre los que presentan sus padres. Por ejemplo, flores de color rojo que al cruzarse con flores blancas producen descendencia con flores rosadas. Esto se domina dominancia incompleta o herencia intermedia. En este caso, la nomenclatura que se usa en los ejercicios cambia, pues al no haber un gen dominante, las letras mayúsculas y minúsculas no son útiles para expresar este tipo de herencia. En las personas, el cabello lacio y el cabello rizado son características homocigóticas. El individuo heterocigoto muestra el cabello ondulado. Determinar las probabilidades de tener cabello lacio si los dos padres tienen cabello ondulado. Genotipos LR por LR. Gametos LR por LR. Cruce. Respuesta. La probabilidad de que un hijo tenga cabello lacio es del 25% con cada nacimiento. ¿Sigo? Sí, siga nomás. Herencia poligénica y pleitro- pleitropía. Pleitropía. En muchas ocasiones, una misma característica responde a la influencia fenotípica de varios genes, y por eso se habla de herencia poligénica. En este caso, del color de los ojos, del cabello o de la piel en los humanos, así como su peso y altura. En el caso contrario, o pleitropía, consiste en que un solo gen interviene en la manifestación de varios rasgos a la vez. Un ejemplo de ello es la enfermedad conocida como anemia falciforme, que se produce por la mutación de un solo nucleótido y produce glóbulos rojos deformes, dolores en el cuerpo, microinfartos y resistencia a contraer malaria. Ya, muy amable, gracias. Bien, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de esta dominancia incompleta, como les decía, ya vimos en la primera ley del Mendel, ¿no es cierto? Aquí simplemente ciertos rasgos se hacen presentes, ¿sí? En el caso del ejemplo que se pone, ¿no es cierto?, se mezclan 2 colores de flores y nos da un color totalmente diferente, ¿sí? En lo que sería, ¿no es cierto?, básicamente, si mezclo una flor roja con una flor blanca, deberían darme flores rojas o flores blancas, ¿sí? Pero en este caso me da una flor de color rosado, ¿no? Como les decía, esta variedad, este tipo de dominancia incompleta se da en estas flores que se llaman maravillas de la noche, ¿sí? Que se mezclan blancas y rojas y nos da ese color rosado.
En cambio, la poligénica pleitropía, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver en la imagen, ahí hay un gatito, ¿sí? Vean, este gatito tiene muchas características en el cual, ¿no es cierto? Ciertos rasgos de los progenitores se comienzan a mezclar, ¿sí? Vean, aquí tenemos los ojos, ¿no? Tiene un ojo color azul y el otro un ojo color verde. El gatito, ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Entonces, ciertos rasgos de los padres se hacen evidentes en un solo individuo, ¿sí? Bien, podemos decir que en este caso los dos ojos diferentes, puede ser de, este gatito puede sufrir de enanismo, no crecer más allá de cierta estatura. Vean, ¿no es cierto? Entonces, ciertas características genéticas se manifiestan en un solo individuo. En cambio, la otra, una característica de estas, ¿no es cierto? En cambio, sí se manifiesta, pero solamente un rasgo hereditario, como ponen, por ejemplo, aquí de este tipo de anemia, ¿no? Las anemias hay diferentes tipos de anemias, ¿no? Unas por deficiencia de hierro, pero en este caso van básicamente a la producción de los glóbulos rojos, ¿sí? Ustedes saben que los glóbulos rojos son los que transportan tanto el oxígeno como el hierro. El hierro es indispensable para evitar esta enfermedad que es la anemia, ¿sí? Cuando no hay ese transporte de hierro suficiente a las células, ¿no? Ahí se presenta esta enfermedad. ¿Y por qué? Porque simplemente los glóbulos rojos se presentan no como serían comunes, ¿no? Con la forma, todo eso, sino se presentan deformes, atípicos, y simplemente eso impide que los glóbulos transporten este hierro. Por eso se presenta este tipo de anemia, ¿sí? Ustedes pueden ver que vamos a ver otros tipos también de enfermedades, ¿no? Tenemos las enfermedades ligadas al sexo o herencia cromosómica. Ven, ahí también hay ciertas enfermedades que la padecen las mujeres, ¿sí? Otras enfermedades la padecen los hombres, enfermedades que son transmitidas por las mujeres, que son transmitidas por los hombres, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver en este sinnúmero, cuando hablamos de las herencias, de las características hereditarias, tenemos un sinnúmero, ¿no? De enfermedades, ¿sí? Y de características que son aportadas por nuestros progenitores, sea este papá o sea la madre, ¿no? Que nos transmiten los diferentes tipos de herencia. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Sí les quedó claro eso de la codominancia? Bueno, para hacer un pequeño resumen, ¿no? La codominancia simplemente las características heredadas de ciertos rasgos, ¿no es cierto? Son combinaciones que presenta el nuevo individuo. Ninguna de las dos son dominantes ni recesivas, ¿no? En la dominancia incompleta simplemente de dos individuos nos da otro individuo totalmente diferente, ¿sí? Eso es básicamente estos dos términos de la codominancia y la dominancia incompleta. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. No, Dicen, lo correcto no sería que las dos son dominantes y las dos no son recesivas. claro, es que no puedes decirle si es que es dominante o si es recesiva, ¿no? Sí, por eso le ponen este término codominancia, que comparten, ¿sí? En este caso, el dominio, ¿sí? Eso se vendría a ser el resumen, ¿no? Que comparten el dominio, ¿sí? Ninguna de las dos son recesivas, ¿sí? Pero a su vez las dos son dominantes. Eso.